Releyendo algunos escritos de Carl Gustav Jung, me he preguntado si acaso la psicosis mundial que ha generado la pandemia del coronavirus pueda encontrar alguna explicación en el concepto junguiano de inconsciente colectivo. ¿A qué me refiero? Exactamente a cómo la humanidad en su conjunto ha reaccionado ante esta enfermedad que se ha difundido rápidamente por todos los países del mundo. Me refiero a las cuarentenas y confinamientos prolongados de la población, a la paralización de muchas actividades económicas, a la saturación mediática con el tema, a la absoluta relevancia que adquirió lo sanitario sobre cualquier otro aspecto de la vida humana y social, a la atención casi morbosa que se presta al conteo de los contagiados y de los muertos, al pánico desatado. No deja de ser singular que muchos se alegren cuando les decretan cuarentenas y confinamientos, y en algunos casos, si no las decretan, las exigen. Alguien podría limitarse a creer que es natural y explicable todo eso, atendiendo a la gravedad de la enfermedad. Pero el modo en que asumimos los problemas y las decisiones que tomamos ante esos problemas no son nunca naturales. Siempre responden a los modos en que los sentimos, en que los imaginamos y los pensamos. Entonces, cabe preguntarse por qué esta pandemia la estamos sintiendo, imaginando y pensando del modo en que como humanidad lo estamos haciendo. Yo no creo que haya detrás de esto conspiraciones malignas de quienes quieran, como algunos sostienen, hacer negocios, dominar tecnológicamente, destruir el capitalismo, salvar el capitalismo y otras por el estilo, aunque algo de eso pudiera haber. Se dirá que es la ciencia médica la que está indicando lo que hay que hacer. Bueno, si es así, la pregunta sigue vigente, pues sería la primera vez que los que controlan la política y la economía y la gente en general le hacen tanto caso a la ciencia. Lo cierto es que no deja de ser bastante singular el modo en que como humanidad estamos viviendo este asunto. Ante todo, digamos que los datos conocidos no son en sí mismos tan catastróficos. Han fallecido en más de un año por causas asociadas al coronavirus poco más de 2 millones de personas. No es tanto si consideramos que fallecen en el mundo anualmente 372 millones. Los habitantes del planeta somos 7.700 millones, lo que significa que por causas asociadas al coronavirus han fallecido una de cada 3.850 personas. Los conceptos junguianos de inconsciente colectivo y de arquetipos, según los cuales, si bien en parte somos autores de nuestra propia vida personal, somos también en gran medida representantes, víctimas y promotores de un espíritu colectivo, permiten formular como hipótesis que estamos como humanidad bajo el efecto de un inconsciente colectivo y de ciertos arquetipos. Lo que formulo como hipótesis es que un inconsciente colectivo nos culpabiliza ante el daño que estamos haciendo a la naturaleza, ante el consumismo de masas, ante el materialismo y la pérdida de sentido de la comunidad moral que caracterizan a nuestra vida actual. Esos fuertes sentimientos inconscientes de culpa serían los que nos llevarían, como sociedad, a paralizar la economía, a confinarnos en nuestras casas, a distanciarnos socialmente, a pensar en cambios de conducta, como formas de evitar la peste, la muerte y la extinción de la especie. Las pestes y la muerte colectiva que conllevan son
arquetípicas en la humanidad. El desastre ecológico y la extinción son temas recurrentes en la literatura, en el cine, las series que todos vemos en la televisión. El consumismo de masas es objeto de crítica moral constante. Entonces, todo eso sugiere que detener las actividades, confinarnos en nuestras casas, tomar distancia social, serían coherentes con lo que dicho inconsciente colectivo nos exigiría hacer como reacción ante la pandemia, un modo de pagar la culpa y de evitar el daño que nos autoinfligimos. Con estas reflexiones estoy solo sugiriendo una línea de reflexión que me parece interesante, sugestiva. Y si tuviera algo de verdadero, entonces valdría el consejo del mismo Jung de que conviene hacer consciente lo que llevamos en el inconsciente, y esto a nivel personal y a nivel colectivo, como el inicio de un modo de recuperar socialmente el control de nuestras vidas y de mejorar nuestras relaciones con la naturaleza. Hacer consciente lo que llevamos en el inconsciente colectivo nos llevaría a asumir responsablemente el cuidado del ambiente y de la ecología, cambiar los modos de consumir, abandonar la masificación que nos convierte en seres anónimos, vivir más comunitariamente, recuperar los valores morales y espirituales.